Buenas tardes familia, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes y tener la oportunidad de poder compartir un mensaje de la palabra del Señor que nos alimenta, nos fortalece y trae dirección a nuestra vida. Te estoy enviando un fuerte abrazo, deseando que te encuentres muy bien en este tiempo donde hemos estado escuchando esa frase que dice todo va a salir bien, todo va a salir bien. Puedes repetirlo ahí en tu lugar donde te encuentras, todo va a estar bien. Esa sería otra forma de decirlo, todo estará bien. Pues en este momento quiero invitarte que nos ayudes o nos sigas acompañando para poder contestar una pregunta que encontramos en la Biblia. Jesús aprovechaba las preguntas para desarrollar todo un mensaje, y la pregunta que una persona hizo es: ¿son pocos los que se van a salvar? La Biblia no dice si esta persona lo hizo por esto o por alguna otra razón. Cuando nosotros preguntamos algo o cuando la gente pregunta algo, lo puede hacer porque para contradecir, o lo puede hacer por curiosidad, también lo puede hacer porque es algo que le da temor y ve que es una situación difícil, o quizás lo hace porque le interesaba realmente, porque era una pregunta personal que él quería tener una respuesta. La pregunta que él hizo: ¿son pocos los que se van a salvar? ¿Son pocos los que se van a salvar? Entendiendo en este caso salvar como salvar de la muerte eterna, salvar del pecado y del castigo, de la infelicidad que esto trae como resultado. Entonces, esta es una de las grandes preguntas que el ser humano se hace y que solamente Dios tiene la respuesta. Nuestro Padre Celestial sabía que la gente haría esta pregunta, por eso Él trajo provisión desde que se acercó el ángel a María y le dijo que tendría un hijo y llamaría su nombre Jesús, que quiere decir, o le dijo porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús quiere decir Salvador, o Jesús quiere decir salvación. Ahora vamos a Lucas capítulo 13. El versículo 22, donde estaremos pasando este mensaje y también estaremos ocupando algunos otros versículos de apoyo, así que ponte cómodo, no te distraiga nada, para que esta palabra cumpla el propósito para el cual Dios la está enviando. Entonces Lucas 13:22 empieza diciendo: Jesús continuó su viaje a Jerusalén y enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Nos está hablando de viaje, nos está hablando de camino, nos está hablando de un destino, y en ese contexto es que dice el versículo 23 que alguien le preguntó. Siempre se busca la oportunidad para hacer alguna pregunta, y esta persona dice que le dijo: Señor, ¿son pocos los que se van a salvar? ¿Tú has preguntado esto? ¿Son pocos los que se van a salvar? Y también preguntamos cuando alguien ya se adelantó, preguntamos, bueno, ¿qué será de esta persona? ¿A dónde se fue? ¿Fue salvo o no fue salvo? Y Jesús
escuchando esta pregunta, él va a dar una respuesta, pero no una respuesta como esta persona pregunta. Es más como corrigiendo y como diciendo, realmente lo que tú quisiste preguntar es esto. Y entonces, porque esta persona, si lo preguntó por curiosidad o quería tener una idea más o menos qué tan difícil o qué posibilidad hay de salvarse, tal vez lo que él quería escuchar algo así como que Jesús dijera, mira, el 85% no se salva, el 15% sí se salva, quizás algo así, pero viene Jesús y él empieza a dar una respuesta, pero no es específicamente como esta persona quería escuchar. Más bien como Jesús, es como si Jesús viniera y le dijera, lo que realmente yo voy a responder es a la persona que hace una pregunta parecida a esto. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Esto fue lo que preguntó el carcelero de Filipos. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? O también dice que cierto día alguien le preguntó, buen maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Bien, entonces ahorita vamos a ver 4 cosas que el Señor está dando como respuesta, que la pregunta, porque Jesús no trae una respuesta solamente para satisfacer la curiosidad de alguien, sino que Jesús aprovecha la pregunta para desarrollar todo un mensaje. Y la pregunta que debería de hacerse y que todos debemos de hacernos es ¿qué tengo que hacer para salvarme? Tú te has preguntado, y si no, tú debes de preguntarte, porque esta es una pregunta muy importante que no deberíamos de descansar hasta no tener la respuesta. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y viendo 4 cosas, la primera de ellas, lo que Jesús está diciendo es, entren por la puerta angosta. Es decir, que se tiene que luchar, se tiene que esforzarse, se tiene que competir para ganar. Y muchas veces es ese esfuerzo hasta el grado de la agonía, de un esfuerzo tal. Lucas 13:24 dice, traten de entrar por la puerta angosta, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. La última frase dice, y esto es como la parte de la respuesta, dice, muchos, dice, porque muchos, y aquí es ya algo muy claro, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Lo vuelvo a repetir porque no sea que en esos muchos ahí nos encontremos nosotros también, porque dice, porque muchos tratarán de entrar y no podrán. Está hablando de el reino de Dios, de entrar al reino de Dios, de obtener la vida eterna, de entrar al cielo, de conseguir la salvación. Y como un apoyo, vamos a ver lo que nos está diciendo Mateo capítulo 7, el versículo 13 y 14, acerca de este mismo tema. Dice, entren por la puerta estrecha. Está hablando de una puerta que es angosta, de que es estrecha. Dice, porque ancha es la puerta.
Entonces ya vemos que nos está hablando de una puerta angosta, nos está hablando de una puerta ancha, pero además está hablando de un camino y que dice, y espacioso, amplio el camino que conduce a la perdición, por eso muchas personas lo prefieren. Entonces el camino angosto, la puerta angosta, nos está hablando de que es más difícil que aquel camino y aquella puerta que es ancha, porque esto nos está dando a entender, bueno, todos hemos experimentado lo que es entrar a una plaza y ver cómo se abren automáticamente y tener todo el espacio y toda la amplitud para poder entrar y eso trae mucha comodidad. También sabemos lo que es entrar a un local cuando la cortina está ya abajo y solamente queda el espacio de la puerta y algunos tal vez no quepan por lo pequeño que está y hay que agacharse para no darse un golpe. Entonces esto es más difícil. Lo que trata de entender aquí es que así es para entrar al cielo. Tenemos que dejar cosas que nos estorben, que es como algunos han dicho, esas maletas de pecados. Y entonces poder entrar a esa puerta. Pero hay gente que no está dispuesta porque eso implica dejar malas amistades, un estilo de vida que no es agradable al Señor y por supuesto el pecado que ya no se esté enseñoreando o dominando en nuestra vida. Por eso dice que lo angosto es lo más difícil. Lo ancho es lo más fácil. Siguiendo con Mateo capítulo 7, el versículo 14 dice, en cambio, la estrecha, dice, en cambio, estrecha es la puerta y angosto el camino que conducen a la vida y muchas personas, dice, y muy pocas, puedes repetir conmigo, y muy pocas personas lo hallan. Jesús es muy claro y abiertamente está diciendo que la gente prefiere más donde hay espacio, donde esa puerta es amplia, donde hay libertad para hacer lo que tú quieras y en el otro hay limitaciones. En segundo lugar, vamos a ver, contestando esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y esto es muy importante y como decía, no deberíamos de descansar, no deberíamos de dormir hasta no tener la respuesta, hasta no estar seguros. Entonces, número 2, saber quién es la puerta. Tú dices, ¿cómo quién? Porque tal vez la pregunta que tú dirías que debemos de hacer es saber qué es la puerta. Bueno, ¿qué es una puerta? Pues es una puerta, todos la conocemos, pero en este caso la puerta no es algo, sino es alguien, en base a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 10, el versículo 9, él dijo, yo soy la puerta. El que entrare por esta puerta, o sea, hablando de él mismo, se salvará. Porque la pregunta, acuérdate que es si son muchos los que se salvan. Y entonces Jesús está hablando, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta se salvará. Se salvará. Y luego está hablando de libertad, porque dice, podrá entrar y salir, podrá entrar y salir. Lo que trae la salvación es libertad de la maldad, del pecado, del temor, etc. Pero también dice,
y hallará pastos. Y de esto nos está hablando, que la salvación trae provisión, trae bendición, trae paz y muchas cosas más. Como estamos viendo, Jesús no solo es el camino, sino Jesús también es la puerta. Nuevamente lo repito, Jesús no solo es el camino, sino también es la puerta. Efectivamente, hay un camino de este mundo que es el camino espacioso, pero Jesús es el camino angosto, pero que lleva a la vida eterna. El otro camino te da mucha libertad para que tú hagas todo lo que quieras, para que des rienda suelto a todos tus impulsos, pero esto dice que nos lleva a la perdición. En tercer lugar, contestando esta pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Número 3, dice que la puerta se cerrará. Tú y yo tenemos que saber que ahora la puerta está abierta, pero no siempre será así. Ahora es el tiempo de salvación. Ahora es el tiempo de oportunidad. Regresando a Lucas capítulo 13, el versículo 25 dice: cuando el dueño de la casa, ¿quién es el dueño de la casa? Está hablando del Padre Celestial, está hablando de Dios, está hablando del Señor Jesucristo. Dice, cuando el dueño de la casa se levante, y aquí usa dos palabras, una es se levante y la otra es cierre. En la Biblia, cuando habla de levantarse, está hablando de una acción, pero siendo más específico, está hablando que ahora o que viene ese tiempo en que será el día del Señor. ¿Qué quiere decir el día del Señor? Quiere decir el día del juicio. O como dice aquí, ese momento ya no habrá oportunidad de buscar la salvación. ¿Por qué? Porque la puerta se cerrará. Volviendo a leer la idea completa, dice, cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes se pondrán a golpearla y gritarán, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Nosotros tenemos que entender que las cosas eternas, que las cosas del reino, que las cosas celestiales, no son como aquí en la tierra. Nosotros podemos tener experiencias de una puerta cerrada, de una reja cerrada. Cuando vamos a la escuela con nuestro niño, 3 minutos después de la hora, y vemos un anuncio que dice, si se te hizo tarde, no te preocupes, mañana nos vemos a las 8. Pero aún así puede haber gente que se enoje, que toque el timbre o la campana, que se pelee con el director y haga un escándalo y trate de justificarse y decir que se le ponchó la llanta de su auto, engañar al director porque ni auto tiene a lo mejor, pero así somos en esta tierra, y nosotros podemos pensar que es lo mismo con el Señor, que cuando nosotros empecemos a golpear, cuando empecemos a golpear esa puerta, cuando podamos a gritar que ya Él va a salir y nos va a decir, lo siento, está bien, adelante, entra. En la Biblia nos habla en diferentes momentos cuando la puerta fue cerrada. En Génesis nos habla que Dios en un momento tomó la decisión de destruir la humanidad debido a que el pecado ya fue muy grave. Dios habló a Noé y le dijo que él iba a construir un arca que está representando el lugar de la salvación, el medio de salvación. Dios le dijo las medidas. Dios le habló acerca de los materiales que él debía usar. Noé le creyó
Las demás personas probablemente se burlaban, pero la Biblia dice que empezaron a entrar los animales, macho y hembra de cada especie, ya cuando estaba construido ese arca. Pero una de las cosas que dice, luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Esto está en Génesis 7:16. Dice, luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Cuando ya se metió Lot y los miembros de su familia y todos los animales, tal como Dios lo había indicado, luego el Señor cerró la puerta. Luego el Señor cerró la puerta. Hay un tiempo en que la puerta se cierra. Otro caso, cuando vemos que la puerta se cierra, es cuando la Biblia nos está hablando de 10 vírgenes o damas de honor, ellas encargadas de acompañar a la novia, estaban esperando al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas no llevaron suficiente aceite, se acercaron a las demás, pero ellas les dijeron, si nosotros les damos se nos va a acabar y no van a entrar ni ustedes ni nosotras, así que vayan con aquellos quienes la venden para que no haya problemas. Y dice la escritura en Mateo 25:10, pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas, fíjate, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas. Y luego dice, y se cerró la puerta con llave. Y se cerró la puerta con llave. Aunque llegaron las demás y tocaron, el tiempo de oportunidad ya había pasado. Y así sucederá. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo en que la puerta está abierta. Siguiendo con Lucas capítulo 13, el versículo 25, vemos que hay gente que cree que se va a salvar. Por alguna razón, las personas piensan que conociendo a alguien, que haciendo determinadas cosas, eso va a hacer que uno sea salvo. Dice el versículo 26 que ellos tenían una falsa confianza y lo dice de esta forma. Y ustedes dirán, comimos y bebimos contigo. Comimos y bebimos contigo. Esto es así como cuando escuchamos y que tiene que ver con relaciones. Escuchamos a la gente decir, bueno, yo también, mi abuelita nos hablaba de Dios. Nosotros no vamos, pero ella tenía una Biblia, o yo tengo un conocido, o conozco a determinadas amistades y ellos también hablan de Dios. A mí me gusta escuchar de Dios. Cada vez que ellos me hablan, me gusta que me hablen de Dios. A veces pensamos que por estas cosas, porque también dice, y tú enseñaste en nuestras calles, le dicen a Jesús, oye, casi como diciéndole, no te hagas, tú nos enseñaste, y como tú nos enseñaste, tienes el derecho de meternos. Así es como nosotros entendemos que deberían de ser las cosas. Pero mira lo que dice el versículo 27, pero Él les contestará, ya les dije que no sé quiénes son ustedes, apártense de mí, malhechores.
se insiste creyendo que podemos engañar a Jesús. ¿Sabes que hay gente que cree que puede engañar a Jesús? Nosotros podemos engañar a nuestros padres, podemos engañar al maestro, podemos engañar, pero dice la palabra del Señor en el segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 19, dice, pero la verdad de Dios, porque en versículos anteriores está hablando de los falsos maestros y de sus falsas enseñanzas, pero dice, pero la verdad de Dios es un cimiento que se mantiene firme y sólido y tiene esta inscripción. Y esto me llama mucho la atención y es la frase que se aplica para este momento. Dice, el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Al Señor no le vamos a engañar. Él conoce a los que son suyos y el que adora al Señor debe apartarse del mal. Luego continúa Lucas 13, 28, que es el número 4 que vamos a ver lo que sigue después. Porque dice que cuando a ustedes los echen fuera, qué terrible, ¿verdad? Nos sentimos mal cuando nos echan fuera de la escuela, cuando nos expulsan. Pero eso no se compara con lo que está hablando ahorita de no poder obtener la vida eterna, de no poder entrar al reino de Dios, de no recibir la salvación. Dice, cuando a ustedes los echen fuera, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando la Biblia habla de rechinar los dientes o crujir de dientes, tiene que ver con lo espantoso que es ese momento, lo que viene, el terror que se va a vivir por toda la eternidad. Pero además el impacto que se va a sufrir, porque dice, porque verán en el reino de Dios, es decir, que los que no creían, estarán viendo lo que rechazaron. Estarán viendo lo que no creían. Dice, porque verán en el reino de Dios a Abraham, verán a Isaac, verán a Jacob y a todos los demás profetas. Es más, verán a sus antepasados. Y en el versículo 29 dice, porque aunque son pocos los que entran, pero ya hablando de todas las razas, de todas las lenguas, de todos los tiempos, fíjate lo que dice la palabra, y vendrá gente del oriente, ya nos está hablando de multitudes, y del occidente, del norte y del sur. ¿Para qué? Para sentarse a la cena en el reino de Dios, para estar con Jesús, para iniciar esa forma de vivir para toda la eternidad. Pero ¿qué verán más? Porque en ese tiempo habrá sorpresas, pero no sorpresas gratas, sino ya vimos que sorpresas que van a traer llanto, crujir de dientes, rechinar de dientes. ¿Qué más verán? Muchas sorpresas como estas. Entonces verán que los que fueron últimos serán primeros y los que fueron primeros serán últimos. Es decir, los primeros son los judíos, pero ellos serán los últimos. Los últimos seremos nosotros, los gentiles, pero algunos serán los primeros. Pero también se puede entender que personas que tú crees que nunca llegarían a obtener la salvación,
estarán allí. Sorpresa. Y personas que pensaste que las reconocerías allá o que estarían ahí, no es porque hayan ido ahí, pero de alguna forma ellos se van a enterar que hay personas que no esperabas que estuvieran y ¿qué crees? Sí estarán. Y personas que pensabas que estarán, no estarán. Pues entonces, finalizando, podemos ver que esta pregunta se está contestando. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Solamente hay una puerta, y esa puerta es angosta, donde no puedes entrar con todo lo que tú quieres llevar. Tenemos que despojarnos de nuestra vieja naturaleza, de hábitos, de pecados, de formas de pensar incorrectas. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? En segundo lugar, habíamos visto que saber quién es la puerta. Y solamente hay una puerta, y esa puerta es angosta. Esa puerta es Jesús. Tú no puedes pensar que entras a la salvación por influencias, o porque conoces a un pastor, o porque tienes amistades que acuden a la iglesia, o porque te han hablado a alguien de la Biblia. En tercer lugar, vimos que la puerta se cerrará. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Tú tienes que saber que la puerta se cerrará. Hay un límite. Este es el tiempo de salvación. Este es el tiempo de oportunidad. Y finalmente hemos visto que esto traerá consecuencias. Ser echado fuera. Lo que va a seguir para aquellos que no quisieron será el sufrimiento, el llanto, el rechinar de dientes, el sentir un tormento de ver que gente que pensabas que no iban a estar en la eternidad, porque tal vez ellos fueron tus amistades y decías, yo quiero irme al infierno, que no sabemos lo que decimos con ellos, y que allí tenemos la idea de que el infierno es gozo, es alegría, pero la Biblia está hablando que es el lugar de perdición, el lugar de sufrimiento. Así que quiero terminar diciendo que si tú no has contestado esta pregunta, tú no debes de dormir, no debes de descansar hasta tener la seguridad que si hoy tú ya no estuvieras, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si el Señor Jesucristo viniera por su iglesia, ¿dónde vas a estar tú? ¿Tienes una buena relación con el Señor o tienes una mala relación? Hoy quiero pedirte que allí en tu lugar puedas acompañarme para hacer esta oración, y con toda libertad tú puedes entrar a esta puerta que es Jesús, y allí tú vas a encontrar esa libertad, esa provisión. Padre, queremos darte muchas gracias por esta palabra, donde vemos que debido a que tú nos amas tanto, has provisto una puerta. Y efectivamente esa puerta no es fácil entrar porque es angosta, pero es la mejor, porque ahí es donde tú nos estás invitando para poder dejar todo impedimento, todo estorbo, todo pecado. Te damos gracias porque esa puerta es Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos dijiste que tú eres
la puerta y que nosotros podemos entrar solamente a través de ti, y ahí es donde vamos a encontrar esa libertad, esa provisión, esa salvación. Te damos gracias porque nos estás hablando, nos estás avisando que la puerta no siempre va a permanecer abierta. Gracias porque ahora está abierta y hoy nosotros podemos venir y decir, Señor, yo quiero entrar porque quiero evitar todo aquello que estará viniendo, todas aquellas consecuencias que estarán afectando a mi vida. Señor, te doy gracias por esta palabra que nos está recordando la importancia de poder contestar esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues gracias por estar con nosotros, que esta palabra te haga pensar y que tú puedas, antes de que te acuestes, tener una respuesta para que puedas dormir bien, para que te sientas con libertad y con seguridad. Dios te ama, también nosotros te amamos mucho. Que te la pases muy bien en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.